Gracias por acompañarnos en este subprograma Acceso Directo, un espacio para divulgar el trabajo de nuestros académicos en Yucatán. Y el día de hoy créanme que es importante este programa y para eso vamos a platicar con la doctora Rocío Quintal, que ella trabaja en el Centro de Investigación Regionales Hideo Noguchi, en la Unidad de Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Yucatán. Doctora, estamos pasando una crisis derivado, pues, este desafío del COVID-19, los llamados para incluir la perspectiva de género, pero ¿cómo enfrentar esto en familia, en soledad, confinado? Platíquenos usted. ¿Cómo enfrenta los miedos, las ansiedades? Platíquenos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todo tu auditorio. Muy buenas tardes, Freddy. Pues efectivamente estamos como sociedad, el mundo globalizado, enfrentando la crisis derivada del COVID-19. Y tú dijiste una palabra muy importante que creo que no hay que perder de vista. La crisis, esta crisis no afecta de la misma manera a hombres y a mujeres. Hablaste de la perspectiva de género, que es lo que precisamente mucho hay que hablar porque se pierde de vista que el confinamiento pues no impacta, ¿no?, de la misma manera a hombres y mujeres. En este caso, desafortunadamente, estamos viendo un aumento en los casos de violencia doméstica derivado de este encierro. La vida cotidiana de las mujeres en los hogares, que debería ser el lugar y el espacio más seguro para todas. Desafortunadamente, en momentos como este se refrenda lo que hemos venido diciendo quienes combatimos la violencia de género, que el hogar, que debería ser el espacio más seguro, es para muchas, Freddy, el espacio donde están encontrando la violencia, donde están encontrando los golpes, donde están encontrando la muerte ante una crisis, en un espacio donde debería reforzarse los lazos de unión, de solidaridad, de hacer equipo con la pareja, con la familia, con los hijos. Es el espacio en el que están saliendo a relucir dinámicas, patrones cotidianos que se van dejando pasar, violentos, y que en el día a día, pues vamos, van siendo llevaderos, pues porque la pareja sale a trabajar, regresa en la noche. Puede haber insultos, puede haber intercambios verbales agresivos, puede haber a lo mejor hasta violencia física, pero digamos que se van dejando pasar. Pero en un momento como este, donde el encierro, pero además hay que sumarle la tensión provocada por la falta de ingreso, por la falta de trabajo, por la incertidumbre, por la presencia de los hijos 24 horas dentro de la casa, que no es una cosa fácil, van haciendo una especie de olla de presión dentro de este espacio y desafortunadamente van creando dinámicas violentas de las que ya estamos viendo saldos. Hace una semana, el caso de la mujer asesinada, feminicidio, por su pareja de 34 años, a mordidas
y golpes en la presencia de sus 4 hijos, de 6, de 8, de 12 y de 14 años. Obviamente la violencia ya estaba presente ahí. No quiere decir que el CONAVIT esté volviendo violentos a los hombres. Eso sería un error pensar que no era violento y ante la crisis se vuelve violento. La realidad es que son dinámicas de familias en las que la violencia se viene viviendo de manera cotidiana, pero en una crisis como esta, el caldo de cultivo explota, ¿sí? Y entonces es el momento oportuno para que las autoridades municipales y las autoridades estatales, la Secretaría de las Mujeres, el Instituto Municipal, que son quienes deben estar dando información a toda la población sobre qué hacer ante un brote de esta naturaleza. Yo me pregunto si los hijos de esta mujer hubieran tenido a la mano, en su cabeza, teléfonos estatales y municipales para llamar cuando su padre estaba violentando a su madre, quizá otro destino hubiera sido el de esta mujer, si las autoridades hubiesen acudido a tiempo, ¿no? Entonces, ante esta crisis no hay que olvidar que las personas más vulnerables en esta sociedad, como son las personas de la tercera edad, como son las mujeres y como son los niños, esta vulnerabilidad se triplica y por lo tanto debemos, como academia y como gobierno estatal y federal y municipal, fortalecer las líneas de acción dirigidas a esta población. La violencia de género es más común en entornos de emergencia humanitaria. Se observa, o sea, la mujer queda mucho más vulnerable de lo que de por sí vive. Sí, definitivamente tenemos que entender que estamos en un contexto en el que, pese a que hay avances, que hay esfuerzos en los caminos hacia la igualdad entre hombres y mujeres, las brechas de género, o sea, la distancia que hoy existe entre hombres y mujeres respecto al acceso a bienes materiales, a bienes simbólicos, a ejercicio de poder, a sueldos, a salarios, o sea, la distancia todavía es muy grande. Y a eso se le llaman brechas de género. Si nosotros quisiéramos verlo en una balanza, todavía vivimos, no en un Yucatán, en un mundo en el que los hombres están aquí y las mujeres estamos aquí. Esta es una brecha de género. Entonces, cuando vienen crisis, la crisis afecta, o sea, viene a sumergir y a hacer más grande la brecha, ¿sí? Y las mujeres que viven en situaciones de pobreza se vuelven más pobres. Y las que viven en situaciones de violencia resienten más la violencia. Y las mujeres que viven en situación de guerra se vuelven los botines de guerra. Y aumenta la violencia y aumenta el abuso, desafortunadamente sexual, emocional. Por supuesto que las crisis vienen a ahondar las desigualdades de por sí ya existentes, Freddy. Nos vamos corte comercial y regresamos. Los periodistas Emilio Moller y Emilio E. Moller, con su análisis profundo y lectura entre líneas, nos transportan a ese espacio político y de debate que solo aquí puedes ver. Primera Plana por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal.
Gracias por seguirnos acompañando y créanme que este programa hoy más que nunca se necesita y para eso estamos platicando con la doctora Rocío Quintal, quien pertenece al Centro de Investigaciones Regionales Hideo Noguchi de la Unidad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Yucatán, y estamos hablando cómo van a vivir las mujeres, muchas de estas mujeres, el confinamiento en sus hogares, ¿no? Ustedes como estudiosas del tema de género, hay una palabra que se llama interseccionalidad y género. Es el aislamiento al que nos invitan las autoridades. ¿Es un privilegio? ¿No es un privilegio? ¿Es un deber? ¿Qué tanto nos puede decir aquí, doctora? Bueno, el aislamiento es una medida de protección propia y para los que nos rodean. En este momento es una obligación, pero la manera como se vive definitivamente no es la misma, ¿no? ¿Por qué? Porque el CONAVIT nos viene a demostrar que vivimos en una sociedad mexicana donde hay mucha riqueza, pero hay muchas desigualdades. Esta crisis nos viene a demostrar cuántas desigualdades hay. Y si hablamos de mujeres y de confinamiento, no estamos viviendo de la misma manera, todas las mujeres de la misma manera el confinamiento. Hay mujeres, como es mi caso, que, bueno, estamos protegidas por un salario, tenemos una serie de condiciones, tengo que decirlo, privilegiadas, de aislamiento, de seguridad, donde en mi ámbito personal no hay personas que ejerzan violencia contra mí, no vivo en una dinámica donde yo tenga que estar atendiendo a otros con una sobrecarga diaria de niños, ropa, marido. Bueno, pero así como yo, hay otras mujeres que, bueno, a lo mejor tienen familia, tienen esposo, pero están en una situación donde tienen resuelto el alimento, están buscando qué hacer con sus momentos de ocio. Pero hay otras mujeres, y ahí está la interseccionalidad. O sea, no es lo mismo ser una mujer yucateca de clase media o clase alta, con un trabajo, con un ingreso seguro, incluso con una serie de conocimientos, porque ha tenido ese privilegio de acceso a conocimientos, que una mujer donde no solo se es mujer, se es indígena, se es maya, a lo mejor es una mujer con discapacidad, a lo mejor es una mujer que tiene que salir a trabajar para buscar el sustento diario porque es una mujer con una situación económica de una escolaridad menor o que no ha tenido acceso a educación. Entonces, todas esas diferencias es lo que se llama interseccionalidad. ¿Cómo se van cruzando estas diferencias de ser hombre o ser mujer, de ser indígena o no ser indígena, de tener educación o no tener educación, de tener un empleo y un ingreso o no tenerlo? Y todo eso se van volviendo vulnerabilidades acumulativas, ¿sí? O sea, si pusiéramos como crucecitas de más, mi vulnerabilidad ante la crisis a lo mejor es 2 crucecitas porque estoy en un encierro, porque a lo mejor en este momento estar aquí en esta entrevista me pone en riesgo, pero yo ahorita regreso a mi casa y me encierro. Pero si ponemos a una mujer donde se intersecta el ser indígena con baja escolaridad, con un ingreso no seguro,
las crucecitas de vulnerabilidad ya no son 2, se multiplican. Cada condición de estas que te dije, ser indígena, baja escolaridad, un empleo no seguro y ser mujer, son 4 condiciones de vulnerabilidad. Por 2 pondríamos 8 crucecitas, ¿sí? Es decir, a eso se le llama vulnerabilidades acumulativas. Luego, entonces, las políticas públicas que en este momento tienen que activarse por parte del gobierno municipal, federal y estatal, tiene que tomar en cuenta estas diferencias. No puede ser, a ver, población, enciérrense en su casa, y esa es la medida. A ver, enciérrense en su casa, pero hay que atender las necesidades diferenciales que este encierro conlleva para cada parte de la población. Y el gobierno responsable va más allá de mandar un mensaje de enciérrense en su casa, sino tiene que estar diseñando acciones, políticas y programas que den atención a estas necesidades para que ese mensaje tenga credibilidad y tenga certeza ante la población. Ahorita que regresemos del corte comercial, nos encantaría, doctora, que nos diga cómo enfrentar las crisis. Y muchas veces hay gente que no sabe que está en crisis. Okay. Regresamos. Las noticias más importantes de nuestra entidad con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia en Yucatán es Noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos en su programa Acceso Directo. Y el día de hoy estamos platicando con la doctora Rocío Quintal, quien pertenece al CIR del Hideo Noguchi, de la Unidad de Ciencias Sociales de la UADY. Doctora, ¿cómo enfrentar una crisis? ¿Cómo enfrentar la ansiedad? ¿Cómo enfrentar la depresión? ¿Cómo enfrentar, ahora sí, cómo evitar llegar a la violencia? ¿O cómo descubrir que se está viviendo en violencia? Bueno, son muchas preguntas, Freddy, pero definitivamente nadie va a negar que estamos viviendo un momento de crisis. Y sí, más allá de las diferencias de género, la crisis la estamos viviendo hombres, mujeres, niños, ancianos, todas las personas. Ante un momento como este, claro que hay una circunstancia externa, real, pero también es muy importante no perder de vista la parte interna. ¿Con qué actitud vamos a enfrentar esta crisis? Y en este momento hay que recordar que esta crisis no ha sido ni la primera ni va a ser la última que como humanidad vivimos. Y a mí me viene a la mente este gran pensador, psiquiatra, filósofo, que fue Viktor Frankl, que fue un psiquiatra judío que sobrevivió a la condición más extrema de falta de humanidad, de carencia, de encierro y de tortura que pudo haber vivido o que han vivido los seres humanos en la historia de nuestro mundo, que es el Holocausto. Él, Viktor Frankl, pasó muchos años en un campo de concentración y él estaba consciente de que cuando él estaba en ese campo de concentración viviendo la peor situación posible, para ese entonces él ya sabía que sus padres,
sus hermanos y su esposa ya habían sido exterminados en otros campos. Luego entonces, la pregunta ante un momento como este era, ¿para qué seguir viviendo, no? Si ya perdí todo, si estoy viviendo en un día a día donde lo único que me hacen sentir o que me quieren hacer sentir es que mi vida no vale, que me pisan la dignidad. Y él se aferró como muchos otros sobrevivientes del Holocausto, y eso es decir, ante la misma circunstancia tan extrema, lo que hizo la diferencia entre quienes salieron vivos de ese campo de concentración y quienes allí murieron fue la actitud ante esta situación tan extrema. Él tenía herramientas, era filósofo, era psiquiatra y aprendió a vivir en el hoy, y aprendió que si él encontraba algo importante a que aferrarse, el cómo venía después. Y entonces, en este momento, hay que conectarnos no con lo que no tenemos. Es momento de conectarnos con lo que sí tenemos. Es momento de voltear a ver si tenemos una familia, aunque estemos en el encierro, agradecer por la familia que tenemos, agradecer la vida que tenemos, agradecer si tenemos nuestros 5 sentidos, si despertamos, si tenemos un vecino, si tenemos un animal de compañía. Es momento de, Freddy, hacer a un lado a la gente negativa, porque también ante las crisis podemos identificar actitudes de personas que están concentradas en lo positivo, en cómo salir adelante, cómo nutrir, cómo retejer, rehacer los lazos con mi vecino, con mi comunidad, con mis hijos, con mi pareja y conmigo misma, y de alimentarme de cosas positivas. Pero también hay las personas en este momento de crisis, y las vamos a identificar muy fácil, porque son estas personas que solamente están alimentando las redes sociales de ideas fatalistas, de ideas apocalípticas, de ideas de que esto es el fin, de que no hay nada que hacer, de que este es un castigo. Y ese tipo de personas no son las que necesitamos en este momento, Freddy. En este momento es un momento de volver a la solidaridad. Es un momento no para dar lo que nos sobra. Es un momento para dar y compartir lo que tenemos sin importar que nos quedemos nosotros sin algo. Este es un momento de verdad, de ver de qué estamos hechos cada uno. También hay que recordar que la manera como enfrentemos esta crisis como personas, como pareja y como familias, es el ejemplo que estamos dando a nuestros hijos, a los menores de edad, a los jóvenes y a los adolescentes, de cómo se debe enfrentar una crisis, con qué actitud y con qué valores, porque no es ni la primera ni la última crisis que estos niños y que estos jóvenes van a enfrentar. Hay muchas crisis que van a venir por delante, y lo único que les vamos a dejar es la actitud de cómo estamos enfrentando la crisis. Ojalá que cuando pase esta crisis haya sido una oportunidad de crecimiento, y haya sido, y que el saldo que nos deje
sea el que me volví a reconectar con mi pareja, que volví a sentarme a hablar con mis hijos, que volví a escucharme y a ver y a utilizar ese tiempo para reflexionar sobre mis prioridades, mi vida y mis necesidades, que aproveché este tiempo y esta crisis para voltear a ver a mi vecino, a la persona del súper, a la persona que cuida los carros y sacar a flote valores como la empatía y decir, yo estoy bien, pero ¿cómo está esa otra persona hoy? Ojalá que eso sea lo que nos deje esta crisis. La actitud va a hacer la diferencia. Hay un cuento muy bonito que lo quiero comentar de un rey que un día reunió a todos sus sabios y les dijo, quiero un anillo mágico que me permita en los peores momentos de mi vida recordar que van a venir mejores y en los mejores momentos recordar que van a venir malos momentos y siempre recordar que debemos mantener el equilibrio. El hombre más sabio de su reino le creó un anillo con una frase que decía, esto también pasará. Y que este hombre, en los momentos de mayor alegría y abundancia, tenía que recordar que la abundancia va a pasar, pero que en los momentos de mayor crisis también tenía que recordar que la crisis va a pasar y que lo que nos queda ante una y ante otra es la actitud. Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo y gracias, doctora, por regalarnos sus conocimientos. Saludos.